El viento frío soplaba por las calles de San Marco. La nieve caía suavemente sobre los viejos edificios de piedra. La gente caminaba rápidamente, intentando llegar a casa antes de que la tormenta empeorara. La mayoría de las tiendas cerraban temprano debido al mal tiempo. El restaurante italiano GP aún tenía sus cálidas luces encendidas. El resplandor amarillo entraba por los grandes ventanales hacia la oscura calle. Dentro, se sentía cálido y acogedor. El aroma a pan recién hecho y salsa de tomate impregnaba el aire. Manteles a cuadros rojos y blancos cubrían las mesas pequeñas. Viejas fotos de Italia colgaban de las paredes. María Rossetti estaba detrás del mostrador contando el dinero de ese día. Era una mujer bajita, con el pelo canoso recogido en un moño. Tenía las manos ásperas por años de duro trabajo. Había sido dueña de este restaurante durante 20 años. Su esposo, Geppe, había fallecido hacía 5 años, pero ella mantenía el local en funcionamiento. Era lo único que sabía hacer. El restaurante estaba casi vacío. Solo 3 clientes estaban sentados en mesas diferentes. Un anciano llamado Bruno comía su sopa lentamente en un rincón. Una joven pareja compartía una pizza junto a la ventana. Hablaban en voz baja y se tomaban de la mano por encima de la mesa. La mujer de la mesa 5 picoteaba su ensalada mientras leía un libro. María miró el viejo piano en la esquina de la sala. Había estado allí desde que abrió el restaurante. Geppe solía tocarlo a veces en noches especiales. La madera negra estaba cubierta de polvo. Algunas teclas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Nadie lo había tocado desde que Geppe murió. María pensó en deshacerse de él, pero nunca se atrevió. Sonó el timbre sobre la puerta. Entró un aire frío cuando alguien empujó la puerta. María levantó la vista de su recuento. Un anciano entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. Era delgado y estaba ligeramente encorvado. Su cabello era largo y blanco, y le caía por debajo de los hombros. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas. Su ropa parecía vieja y desgastada. El abrigo del hombre le quedaba grande. Tenía agujeros en las mangas. Sus pantalones estaban sucios por debajo. Sus zapatos tenían agujeros que dejaban entrar la nieve. Llevaba una pequeña bolsa de cuero que parecía muy vieja. La bolsa estaba agrietada y descolorida por años de uso. María lo observó de pie junto a la puerta un momento. Miró alrededor del restaurante con ojos cansados. Le temblaban ligeramente las manos, quizá por el frío o quizá por otra cosa. Parecía perdido, como si no supiera qué hacer. El anciano caminó lentamente hacia el mostrador. Sus zapatos hacían un suave ruido al rozar las baldosas. María vio que sus calcetines estaban mojados por la nieve. Sintió lástima por él, pero también preocupación. A veces, la gente sin hogar entraba solo para entrar en calor. Siempre intentaba ser amable, pero tenía un negocio que atender. Disculpe, dijo el anciano en voz baja. Su voz era suave, pero áspera, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. Tenía un ligero acento que María no pudo identificar. Disculpe la molestia. María lo miró con atención. De cerca, vio que sus ojos eran azules y muy tristes. Había algo en el que lo diferenciaba de otras personas sin hogar que entraban a veces. Se mantenía erguido a pesar de estar encorvado. Su actitud era educada, casi formal. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó María. Intentó mantener un tono de voz neutro, no demasiado acogedor, pero tampoco cruel. El anciano se miró las manos. Estaban limpias, pero muy delgadas. María podía ver cada hueso y vena a través de su piel pálida. Apretó con más fuerza la bolsa de cuero. Sé que esto es inusual, dijo, mirándola de nuevo, pero me preguntaba si podría llegar a un acuerdo contigo. María arqueó las cejas. Había escuchado muchas peticiones extrañas a lo largo de los años. La gente le pedía lavar platos a cambio de comida. Algunos se ofrecían a barrer pisos o limpiar mesas. Ella solía decir que no,
pero a veces hacía excepciones cuando la gente parecía realmente desesperada. ¿Qué clase de trato?, preguntó. El anciano se giró y miró el piano en la esquina. María siguió su mirada. Por un momento, algo cambió en su expresión. La tristeza en sus ojos pareció profundizarse, pero también había algo más. Tal vez anhelo o tal vez miedo. Ese piano, dijo en voz baja. ¿Alguien lo toca? Ya no, dijo María. Mi esposo solía tocarlo, pero falleció hace 5 años. El anciano asintió lentamente. Siento mucho su pérdida. Había algo en la forma en que lo dijo que le hizo creer a María que entendía muy bien la pérdida. Puedo tocar, dijo el anciano, sin dejar de mirar el piano. Podría tocar para tus clientes esta noche. Quizás les gustaría escuchar música mientras comen. María estaba confundida. ¿Quieres tocar el piano a cambio de propinas? No, dijo el anciano, negando con la cabeza. No quiero dinero. Solo me preguntaba si podrías tener algo de comida. Quizás solo pan y sopa. No he comido en 2 días. María lo miró con más atención. Había visto a mucha gente hambrienta, pero había algo diferente en este hombre. No mendigaba ni parecía desesperado como siempre. Hizo su petición con dignidad, como si ofreciera algo valioso a cambio. ¿De verdad puedes afinar?, preguntó ella. Sí, dijo simplemente. Llevo muchos años tocando. María volvió a mirar el piano. Necesitaba afinación y algunas teclas se atascaron. Se preguntó si este anciano podría realmente hacer música con él. Tal vez solo creía que podía tocar. Tal vez estaba confundido o enfermo. Pero algo la hizo querer decir que sí. Tal vez era la forma en que miraba el piano. Tal vez era porque extrañaba escuchar música en el restaurante. Jeppe solía llenar el lugar de canciones los viernes por la noche. A los clientes siempre les encantaba. El piano no ha sido afinado en años, dijo María. Algunas teclas no funcionan bien. No pasa nada, dijo el anciano. Puedo tocar cualquier piano. María lo pensó por un momento. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Si era terrible, podría pedirle que parara. Si era bueno, tal vez devolvería algo de la antigua atmósfera al restaurante. Muy bien, dijo finalmente. Puedes tocar. Te prepararé un plato de pasta y un poco de pan. El rostro del anciano cambió por completo. La tristeza desapareció por un instante, y ella vio algo que podría haber sido alivio o incluso alegría. Gracias, dijo en voz baja. Muchas gracias. Caminó lentamente hacia el piano, todavía con su bolso de cuero. María lo vio irse, preguntándose qué acababa de aceptar. Afuera, la nieve seguía cayendo y el viento aullaba por las calles vacías. El anciano dejó su bolso de cuero junto al banco del piano. Contempló el instrumento un largo instante como si estuviera viendo a un viejo amigo después de muchos años de separación. Sus dedos se movían ligeramente en el aire, como si ya estuviera tocando música que solo él podía oír. María regresó a la cocina a prepararle la comida. Le contó a su cocinero, Antonio, sobre la extraña petición. Antonio era un hombre corpulento con un bigote espeso que llevaba 10 años trabajando en el restaurante. ¿Dejas tocar a un indigente? ¿Nuestro piano?, preguntó Antonio, removiendo una olla de salsa. Parece diferente, dijo María, sacando un plato. Y ha estado tan tranquilo últimamente. Quizás un poco de música sea bueno. A través de la ventana de la cocina, pudieron ver al anciano sentado en el banco del piano. Aún no había empezado a tocar. En cambio, pasaba las manos sobre las teclas con mucha suavidad, sin presionarlas. Parecía que saludaba. A cada tecla. El anciano abrió su bolso de cuero. Dentro había un pequeño paño. Lo sacó y comenzó a limpiar las teclas del piano una a una. Trabajó lenta y cuidadosamente, limpiando años de polvo. Sus movimientos eran precisos, como lo había hecho muchas veces antes. Bruno, el viejo cliente en la esquina, observaba con interés.
Llevaba 15 años viniendo al restaurante. Había escuchado tocar a Juspe muchas veces y echaba de menos la música. La joven pareja junto a la ventana también se giró para mirar. Incluso la mujer que leía su libro lo dejó para observar. El anciano terminó de limpiar las teclas. Todavía estaban amarillas por el tiempo. Pero ahora estaban limpias. Volvió a guardar el paño en su bolso y se sentó derecho en el banco. Por un momento, simplemente se quedó allí sentado con las manos en su regazo. María salió de la cocina con un plato de pasta caliente y pan fresco. Lo puso en una mesa cerca del piano. El anciano miró la comida y sonrió con tristeza. Gracias, dijo. Comeré después de tocar, si te parece bien. Por supuesto, dijo María. Ahora sentía curiosidad. Quería escuchar qué tipo de música podía hacer este extraño hombre. El anciano puso las manos sobre las teclas del piano. Sus dedos eran largos y delgados, pero parecían fuertes. Presionó suavemente algunas teclas, probándolas. Algunas emitían sonidos claros, otras eran graves o agudos. Asintió como si comprendiera lo que el piano podía y no podía hacer. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves y lentas. Era una melodía que María nunca había escuchado antes, pero le sonaba familiar de alguna manera. La música parecía llenar los espacios vacíos del restaurante. Era hermosa y triste a la vez. Bruno dejó de comer su sopa. La cuchara se quedó a medio camino de su boca mientras escuchaba. La joven pareja dejó de hablar y giraron las sillas para mirar el piano. La mujer con el libro lo cerró y lo dejó sobre la mesa. Las manos del anciano se movían sobre las teclas como agua que fluye sobre las rocas. Aunque algunas teclas estaban desafinadas, la música seguía sonando perfecta. Sabía exactamente qué teclas evitar y cuáles le darían los sonidos que buscaba. La melodía se hizo más fuerte y compleja. El anciano añadió notas graves con la mano izquierda, mientras que con la derecha tocaba una hermosa melodía. Tenía los ojos cerrados y todo su cuerpo se movía ligeramente con la música. Era como si el piano fuera parte de él. María se quedó paralizada junto al mostrador. Había escuchado tocar a Juspe muchas veces y era bueno. Pero esto era diferente. Era el tipo de música que solo había escuchado en discos o en la televisión. Era el tipo de música que los famosos tocaban en las grandes salas de conciertos. La canción cambió. Ahora era más rápida y alegre. Los dedos del anciano danzaban sobre las teclas. La música le recordó a María las mañanas de primavera. Y niños riendo. Pero debajo de las notas alegres, todavía había algo triste. Era como si la alegría y la tristeza bailaran juntas. Antonio salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Se quedó boquiabierto al oír la música. Nunca había oído nada igual. El anciano tocaba como si el piano cantara, no solo emitiera sonidos. Más gente de afuera empezó a notarlo. Un hombre que paseaba a su perro se detuvo junto a la ventana. Una mujer con sus bolsas de la compra se detuvo en la acera. Podían oír la música a través del cristal, incluso con el viento y la nieve. El anciano tocó durante 20 minutos sin parar. Cada canción se fundía con la siguiente. A veces la música era clásica, como las piezas que Jeppe solía tocar. Otras veces era algo completamente nuevo, como si el anciano la estuviera inventando sobre la marcha. La joven pareja junto a la ventana se apretó las manos con más fuerza. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Bruno se había olvidado por completo de su sopa. Antonio permaneció completamente inmóvil, temiendo que moverse rompiera el hechizo. María sintió algo que no había sentido desde la muerte de Jeppe. El restaurante volvió a cobrar vida. La música llenaba todos los rincones vacíos y hacía que el lugar se sintiera cálido, algo que no tenía nada que ver con la calefacción. Cuando el anciano finalmente dejó de tocar, el silencio fue absoluto. Nadie se movió durante varios segundos. Fue como despertar de un hermoso sueño. El único sonido era el viento exterior y el suave burbujeo de la cafetera.
Entonces Bruno empezó a aplaudir. La joven pareja se unió. La mujer del libro también aplaudió. Incluso Antonio aplaudió con sus grandes manos. El sonido resonó en las paredes del pequeño restaurante. El anciano abrió los ojos y pareció sorprendido. Parecía haber olvidado que la gente lo escuchaba. Su rostro se sonrojó y bajó la mirada hacia sus manos. «¡Qué hermoso!», dijo María, caminando hacia el piano. «¿Dónde aprendiste a tocar así?». La expresión del anciano cambió. La alegría de tocar se desvaneció y la tristeza regresó a sus ojos. «Hace mucho tiempo», dijo en voz baja. «En otra vida». Se levantó del banco del piano y caminó hacia la mesa donde le esperaba la comida. La pasta aún estaba caliente. Se sentó y empezó a comer despacio, como saboreando cada bocado. Los demás clientes volvieron a sus comidas, pero seguían mirando al anciano. Susurraban entre ellos. ¿Quién era? ¿Cómo podía alguien tan pobre tocar música así? María no podía dejar de pensar en lo que acababa de oír. El anciano comió la pasta y el pan sin decir nada. Cuando terminó, se levantó y volvió al piano. ¿Quieres que toque más?, preguntó. Sí, dijo María rápidamente. Por favor. Afuera, más gente se había reunido junto a las ventanas. La noticia comenzaba a correrse por el barrio. Alguien estaba tocando música increíble en el restaurante de Jeppe. La gente llamaba a sus amigos para que vinieran a escuchar. El anciano volvió a sentarse al piano. Esta vez, cuando empezó a tocar, había rostros pegados a cada ventana. El pequeño restaurante que hacía una hora estaba casi vacío era ahora el centro de atención de toda la cuadra. Pero el anciano no parecía notar la creciente multitud. Tocaba con los ojos cerrados, absorto en su música, y la música que creaba era más hermosa que cualquier otra que alguien en San Marco hubiera escuchado jamás. En 30 minutos, la acera frente al restaurante de Juspi estaba llena de gente. Se paraban bajo la nieve que caía, pegando la cara a las ventanas para ver el interior. La música era tan hermosa que a nadie parecía importarle el viento frío. La señora, que había sido papá de la floristería de al lado, había llamado a su hermana. «Tienes que venir a escuchar esto», dijo por teléfono. «Hay un hombre tocando el piano como nunca antes lo había escuchado». Su hermana vivía al otro lado de la ciudad, pero fue de todos modos. Llevó a su hija adolescente, que normalmente solo escuchaba música moderna, pero cuando llegaron y oyeron tocar al anciano, la niña se quedó quieta y en silencio como todos los demás. Marco, dueño de la librería calle abajo, cerró temprano su tienda y se acercó a ver qué pasaba. Encontró a una multitud de 20 personas afuera del restaurante. Algunos eran vecinos conocidos. Otros eran desconocidos que habían escuchado la música y seguían el sonido. «¿Quién toca?», preguntó Marco a la señora Benedetti. «Nadie lo sabe», susurró ella. «Solo un anciano sin hogar, pero lo escuché tocar». Dentro del restaurante, María estaba asombrada por lo que estaba sucediendo. Su pequeño restaurante nunca había tenido tanta gente interesada. Las 3 mesas de clientes se habían convertido en público. Pidieron más comida y bebida solo para poder quedarse más tiempo y escuchar. El anciano continuó tocando, sin darse cuenta de la creciente multitud afuera. Su música pasaba de una pieza a otra sin parar. A veces tocaba música clásica que la gente reconocía. Otras veces tocaba piezas que sonaban como si vinieran de películas o sueños. Antonio salió de la cocina otra vez. Y otra vez solo para escuchar. Había dejado de cocinar y se quedó allí de pie con una cuchara de madera en la mano. «María», susurró, «creo que este hombre es famoso o algo así. Nadie toca así a menos que sea muy, muy bueno». A través de las ventanas, la gente sacaba sus teléfonos. Algunos grababan la música. Otros llamaban a amigos y familiares. La noticia corría rápidamente por el pequeño pueblo. «Tienes que venir al restaurante de Jeppe ahora mismo», dijo una mujer al teléfono. «Hay un hombre tocando el piano y es lo más hermoso que he escuchado en mi vida».
Un policía local pasó por allí en su patrulla habitual. Vio a la multitud y se acercó a ver si había problemas. Al oír la música, se detuvo a escuchar también. Había estudiado piano de niño y reconocía una buena interpretación cuando la oía. Esto no era solo bueno, era extraordinario. Dentro, la joven pareja junto a la ventana había olvidado por completo su pizza. Estaban sentados de la mano, escuchando con lágrimas en los ojos. La mujer le susurró a su novio: «Esto es mejor que cualquier concierto al que hayamos ido». Bruno, el cliente habitual, llevaba 1 hora sin tocar la sopa. Se había enfriado, pero no le importó. Llevaba 70 años viviendo en San Marcos y nunca había oído nada parecido. La música le recordó a su difunta esposa y cómo solían bailar en la cocina los domingos por la mañana. La mujer que había estado leyendo su libro ahora lloraba en silencio. La música le había conmovido profundamente. Había estado triste por haber perdido su trabajo ese día, pero de alguna manera la música la devolvió la esperanza. Seguía llegando más gente. El párroco local, el padre Giuseppe, venía de la iglesia calle abajo. Se estaba preparando para la misa vespertina cuando oyó hablar de la música. Un grupo de adolescentes llegó en bicicleta. Incluso la esposa del alcalde se acercó en coche cuando la llamó su vecina. La multitud afuera creció a 40 personas, luego a 50. Se quedaron de pie en la nieve, sin hablar, solo escuchando. Algunos sostenían a sus hijos para que pudieran ver mejor por las ventanas. La música parecía hacer que todos olvidaran el frío y el viento. El doctor Morelli, quien dirigía la pequeña clínica médica del pueblo, se abrió paso entre la multitud. Era un hombre serio que rara vez mostraba emociones. Pero al escuchar la música, su rostro severo se suavizó. Había tocado el violín de joven y sabía lo difícil que era tocar con tanta destreza y sentimiento. «Esto es de nivel profesional», le susurró a la persona a su lado. «Este hombre tiene años de formación, quizás décadas». Llegó un grupo de estudiantes de música del instituto local. Su profesora, la señora Romano, había oído hablar de la música y los llevó a escuchar. Estos estudiantes tocaban el piano y el violín y reconocían buena música cuando la oían. Permanecieron en silencio, aprendiendo con solo escuchar. «¿Cómo logra que suene tan suave?», susurró un estudiante. «Escuchen cómo usa los pedales», susurró la señora Romano. «Y observen cómo mueve las manos. Eso lleva años aprender». Dentro del restaurante, María empezaba a preocuparse. Nunca había visto tanta gente fuera de su restaurante. Se preguntaba si debía pedirles que se fueran o si debía dejarlos seguir escuchando. El anciano parecía feliz tocando y la música, sin duda, estaba atrayendo la atención hacia su negocio. Empezó a tocar una pieza que todos reconocieron. Era Clare Delon de Debussy, una famosa pieza clásica. Pero su forma de tocar era diferente a cualquier grabación que la gente hubiera escuchado. Añadió sus propios toques, su propio sentimiento. Hizo que la canción familiar sonara nueva y mágica. Algunos entre el público también empezaron a reconocer otras piezas. El anciano tocó a Chopin y Bach, Mozart y Beethoven, pero también tocó piezas que nadie podía identificar. Podrían ser composiciones suyas, creadas desde su corazón y sus experiencias. Un repartidor de comida detuvo su motocicleta al oír la música. Se suponía que debía entregar pizza a una casa al otro lado de la ciudad, pero no podía irse. Aparcó y se unió a la multitud, todavía con la caja de pizza en la mano. La señora Chen, dueña del restaurante chino a 2 cuadras de distancia, cerró la cocina y vino a escuchar. Era competidora de María, pero esa noche eso no importaba. La música era más importante que la rivalidad comercial. La multitud era tan grande que bloqueaba parte de la calle. Los autos tenían que conducir despacio para pasar entre tanta gente, pero nadie se quejó. Incluso los conductores bajaron las ventanillas para escuchar al pasar. El padre Giuseppe se abrió paso hasta el frente de la multitud. Como sacerdote del pueblo,
Había escuchado muchos coros y música religiosa. Pero esto era diferente. Esta música parecía tocar el alma de la gente de una manera que iba más allá de la religión o la cultura. Era simplemente sentimiento humano expresado a través del sonido. Dentro, el anciano tocó durante 2 horas sin parar. Sus dedos parecían no cansarse nunca. Su rostro permanecía sereno y concentrado. A veces sonreía levemente cuando tocaba un pasaje particularmente hermoso. A veces, su expresión se entristecía, como si la música le trajera recuerdos difíciles. María miró a su alrededor en el restaurante. Todos los asientos estaban llenos. La gente estaba de pie contra las paredes. Algunos clientes llevaban horas pidiendo café y postre solo para tener una excusa para quedarse. Había ganado más dinero esa noche de lo que solía ganar en 3 días. Pero más que el dinero, sentía algo más. El restaurante volvía a estar vivo, como cuando Jeppe tocaba. La música llenaba el espacio de calidez y alegría. La gente sonreía y hablaba en voz baja entre canciones. Los desconocidos se hacían amigos, unidos por la hermosa música. Afuera, la multitud seguía creciendo. La gente decía que aquello era lo más asombroso que había sucedido en San Marcos en años. El rumor se extendía a otros pueblos cercanos. Pronto, la gente conduciría kilómetros de distancia solo para escuchar al misterioso anciano tocar el piano. Pero el anciano parecía ajeno a toda la atención. Simplemente tocaba, absorto en su música, como si tocara para una sola persona. A las 9 de la noche, había más de 100 personas reunidas alrededor del restaurante Juspe. La multitud había crecido tanto que la policía tuvo que redirigir el tráfico alrededor de la manzana. El agente Moretti, que se había detenido a escuchar antes, pidió refuerzos para ayudar a controlar a la multitud de forma segura. La gente ya no era solo de San Marco. La noticia se había extendido a los pueblos vecinos a través de llamadas telefónicas y redes sociales. Familias condujeron entre 20 y 30 minutos solo para escuchar al misterioso pianista. Aparcaron donde pudieron encontrar espacio y caminaron por la nieve para unirse a la multitud. Dentro del restaurante, María estaba abrumada. Todas las mesas estaban llenas y la gente se paraba donde encontraba sitio. Se había quedado sin casi nada de comida y estaba sirviendo lo que Antonio podía preparar rápidamente en la cocina, pero a nadie parecía importarle el menú limitado. Todos estaban allí por la música. Las preguntas comenzaron en voz baja al principio. La gente susurraba entre canciones, preguntándose quién sería este hombre. ¿Cómo podía alguien tan pobre y sin hogar tocar con una habilidad tan increíble? ¿Dónde había aprendido? ¿Por qué estaba allí? Elena Romano, la profesora de música del instituto, observaba atentamente al anciano. Era licenciada en música y había asistido a conciertos en salas famosas de Roma y Milán. Reconocía la interpretación profesional al instante. Y este hombre era sin duda un profesional, quizá incluso de talla mundial. «Mira su técnica», le susurró al doctor MRL, que estaba a su lado. «¿Ves cómo se curvan sus manos? ¿Cómo sus dedos tocan las teclas? Eso lleva décadas perfeccionarse». El doctor Morelli asintió y escuchó su interpretación. No solo toca notas. Cuenta historias con la música. Una anciana llamada señora Vitti se abrió paso hasta el frente del público. Tenía 85 años y había vivido muchos cambios en Italia. Algo en el rostro del anciano le resultaba familiar, pero no recordaba dónde lo había visto antes. «Me recuerda a alguien», le dijo a su nieta que la había llevado al restaurante, pero no recuerdo quién. La nieta, Angela, estaba tomando fotos con su teléfono. Las publicó en redes sociales con el texto: «Pianista increíble en el restaurante Josepe en San Marco. Nadie sabe quién es, pero toca como un ángel». En cuestión de minutos, su publicación se estaba compartiendo. Personas de toda la región veían las fotos y los videos. Los comentarios empezaron a llover. «¿Quién es este hombre? Toca de forma increíble. Estoy conduciendo hacia allá ahora mismo».
Una bloguera musical de Florencia vio los videos en línea. Se especializaba en música clásica y había entrevistado a muchos pianistas famosos. Algo en el estilo de tocar del anciano le resultó familiar. No pudo identificar con exactitud qué era, pero había algo en la forma en que tocaba ciertos pasajes que le recordaba grabaciones que había escuchado años atrás. De vuelta en el restaurante, un joven llamado David se acercó a Elena Romano. Era estudiante de piano en el Conservatorio de Música del pueblo vecino. Había conducido 40 minutos con 3 de sus compañeros solo para escuchar al misterioso intérprete. «Profesor Romano», dijo emocionado, «¿reconoce alguna de estas piezas?» Había tocado algo antes que sonaba a Rachmaninoff, pero era diferente. Como si fuera una variación que nunca había escuchado antes. Elena asintió pensativa. Me di cuenta de eso también. Y esa pieza de Chopin que tocó tenía adornos y cambios que no están en la versión publicada. O las está inventando sobre la marcha o las aprendió de alguien que conocía diferentes versiones. Mientras tanto, la multitud afuera estaba cada vez más inquieta por la curiosidad. La gente compartía teorías sobre quién podría ser el anciano. Algunos pensaban que era un exprofesor de música que había pasado por momentos difíciles. Otros se preguntaban si era un pianista de concierto fracasado que había abandonado su carrera. Un hombre mayor entre la multitud, llamado profesor Benedetti, acababa de llegar de la universidad donde enseñó historia de la música. Estaba jubilado, pero aún con buen ojo, y su especialidad eran los músicos clásicos italianos. Algo en los pianistas que tocaban lo inquietaba, como una melodía que casi recordaba pero no lograba ubicar. La forma en que colocaba la mano izquierda, murmuró el profesor Benedetti para sí mismo, y esa particular forma de tocar los arpegios. Ya lo he visto antes. Su esposa lo notó mirando fijamente por la ventana. ¿Qué te pasa, Carlo?, preguntó. No estoy seguro, dijo lentamente. Pero hay algo en el estilo de tocar de este hombre que me resulta muy familiar. Dentro, el anciano seguía tocando, ajeno a todas las especulaciones sobre su identidad. Había pasado a una pieza de Debussy, luego a algo que parecía ser de su propia composición. Su interpretación era impecable, pero más que eso, profundamente emotiva. Cada nota parecía contener años de experiencia y sentimiento. Una mujer entre el público rompió a llorar durante un pasaje particularmente hermoso. La música parecía tocar algo universal en los corazones de la gente. Hablaba de amor y pérdida, de esperanza y tristeza en un lenguaje que todos podían entender. El padre Joseph, que seguía de pie entre la multitud, recordó el poder de la música para unir a la gente. Allí estaban católicos y no católicos, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, todos unidos por la belleza de lo que escuchaban. Era como un milagro ocurriendo ante sus ojos. Un periodista del periódico regional había llegado y estaba tomando notas. Era, sin duda, una historia que valía la pena cubrir. Un misterioso hombre sin hogar tocando una extraordinaria música de piano era precisamente el tipo de historia de interés humano que a la gente le encanta leer. Pero cuando el periodista intentó hacerle preguntas a María sobre el anciano, se dio cuenta de que no sabía casi nada de él. Ni siquiera sabía su nombre. Simplemente le había pedido tocar a cambio de comida y ella había aceptado. ¿Había dicho algo sobre sí mismo?, preguntó el periodista. Muy poco, respondió María, observando al anciano tocar. Solo preguntó si podía tocar a cambio de una comida. Parece muy triste por algo. La periodista se fijó en la bolsa de cuero junto al banco del piano. Parecía vieja y desgastada, como si hubiera viajado muchos kilómetros. Tal vez contenía pistas sobre la identidad del hombre, pero no podía examinarla sin perturbar la interpretación. El profesor Benedetti estaba cada vez más convencido de reconocer algo en el pianista. Había enseñado historia de la música durante 40 años y había estudiado las carreras de muchos músicos famosos. El estilo de tocar del anciano le traía recuerdos, pero eran vagos y distantes. «Necesito acercarme», le dijo a su esposa.
Necesito ver sus manos con más claridad. Se abrió paso con cuidado entre la multitud del restaurante hasta que estuvo a solo unos metros del piano. Desde esa distancia, podía ver cada movimiento de los dedos del anciano. La técnica no era solo profesional. Era magistral. Era alguien que había tocado al más alto nivel. Pero más que la técnica, había algo en la calidad emocional de la interpretación que le resultaba familiar. El profesor Benedetti había escuchado a miles de pianistas a lo largo de los años, pero solo unos pocos podían tocar con esta profundidad y un control perfecto al mismo tiempo. El anciano terminó su primera pieza y se detuvo un momento. Sus manos se posaron sobre las teclas mientras parecía decidir qué tocar a continuación. En ese momento de silencio, el profesor Benedetti vislumbró el perfil del hombre. Algo hizo clic en su memoria. La forma de la nariz, la forma en que sostenía la cabeza, los dedos largos y delgados. De repente, el profesor Benedetti recordó una fotografía que había visto hacía muchos años. Una fotografía en una revista musical de los años 90. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Sería posible? Después de todos estos años, ¿podría este hombre sin hogar ser quien creía ser? El anciano volvió a tocar. Esta vez, una pieza de Rachmaninoff. Era una de las piezas para piano más difíciles jamás escritas, que requería una increíble habilidad y fuerza. Pero el anciano la tocaba como si fuera sencilla, sus dedos danzando sobre las teclas con perfecta precisión. El profesor Benedetti escuchaba con creciente asombro y creciente seguridad. Había escuchado esta pieza interpretada por muchos grandes pianistas a lo largo de los años. Pero la particular forma en que este hombre interpretaba ciertos pasajes, los sutiles cambios de tempo y dinámica, era exactamente como una grabación que recordaba de hacía 30 años. Grabación de un pianista que había desaparecido del mundo de la música tras una terrible tragedia. Las manos del profesor Benedetti comenzaron a temblar al inundar los recuerdos. Si tenía razón, entonces este anciano sin hogar no era un pianista cualquiera. Era uno de los más grandes músicos clásicos de su generación. Alguien que había sido famoso en toda Europa antes de desaparecer por completo. ¿Pero qué hacía allí? Sin hogar y hambriento, jugando a la pasta en un restaurante de un pequeño pueblo. ¿Qué había sucedido para llevarlo a ese punto? El profesor sabía que tenía que estar seguro antes de... No dijo nada. Pero si sus sospechas eran correctas, entonces todos en ese restaurante estaban presenciando algo verdaderamente extraordinario. El regreso de una leyenda musical que el mundo creía perdida para siempre. El profesor Carlo Benedetti se quedó paralizado junto al piano, con la mente llena de recuerdos de décadas pasadas. El anciano acababa de terminar la pieza de Rachmaninoff y estaba comenzando algo nuevo, una melodía evocadora que parecía surgir de lo más profundo de su alma. El profesor ahora lo recordaba todo. En 1992, era un joven profesor de música, entusiasmado con la música clásica y las estrellas emergentes del mundo del piano. Había un pianista en particular que había captado la atención de todos, un brillante músico italiano llamado Alessandro. Rossi Aleandro tenía solo 35 años entonces, pero ya era considerado uno de los mejores pianistas de Europa. Había actuado con las mejores orquestas de Milán, Roma, Viena y París. Los críticos musicales escribieron sobre su técnica perfecta y la profunda emoción que transmitía a cada pieza que interpretaba. El profesor Benedetti recordaba haber leído sobre Aleandro en revistas musicales. Había fotos de él en elegantes salas de conciertos, vestido de etiqueta y tocando hermosos pianos de cola. Entonces era guapo, con cabello oscuro y mirada intensa. Parecía tenerlo todo: fama, talento y un futuro brillante. Pero al mirar ahora al anciano sin hogar, el profesor Benedetti podía ver la misma estructura ósea en el rostro, los mismos dedos largos, la misma postura al tocar. El cabello era blanco en lugar de oscuro. El rostro estaba marcado por la edad y la tristeza, pero los rasgos esenciales eran los mismos. Más importante aún, el estilo de interpretación era idéntico.
Aleandro Rossi era conocido por su particular forma de interpretar piezas clásicas. Añadía pequeños adornos y cambios que hacían que la música familiar sonara fresca y nueva. Tenía un don para hacer que el piano cantara de una manera que conmovía a la gente. El anciano hacía exactamente lo mismo ahora. Cada frase que tocaba tenía ese toque especial de Alessandro Rossi. La ligera pausa antes de ciertas notas. La forma en que moldeaba las melodías, el equilibrio perfecto entre la destreza técnica y la expresión emocional. La esposa del profesor Benadet notó que su esposo estaba pálido y conmocionado. «Carlo, ¿qué pasa?», susurró. «Creo saber quién es este hombre», susurró él con voz temblorosa. «Pero no puede ser posible». Recordó lo que le había sucedido a Aleandro Rossi. En 1993, el pianista tenía previsto actuar con la Orquesta Sinfónica de Milán. Se suponía que sería uno de los conciertos más importantes de su carrera, pero la noche de la actuación ocurrió una tragedia. La hija de 8 años de Alessandro, Sofia, murió en un accidente de coche mientras corría a la sala de conciertos para escuchar a su padre tocar. Estaba con su abuela, que fue a sorprender a Aleandro después de su actuación. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó su coche. Sofia murió en el acto. El profesor Benedetti recordaba haber leído sobre ello en los periódicos. El concierto se había cancelado. Aleandro estaba devastado. El mundo de la música esperaba su regreso, pero nunca lo hizo. Tras el funeral de Sofia, Aleandro Rossi simplemente desapareció de la vida pública. Hubo rumores a lo largo de los años. Algunos decían que se había mudado a otro país. Otros creían que había dejado la música por completo y había encontrado un trabajo estable en algún lugar. Algunos afirmaban haberlo visto, pero estos avistamientos nunca se confirmaron. Aleandro Rossi se había convertido en una especie de fantasma en el mundo de la música clásica. Ahora, 30 años después, el profesor Benedetti observaba a quien creía que era ese mismo hombre. Pero en lugar del exitoso pianista de concierto que antaño vestía trajes caros y tocaba en salas famosas, se trataba de un anciano sin hogar tocando por comida en un pequeño restaurante. El profesor observó cómo las manos del anciano se movían sobre las teclas, incluso con un piano desafinado en un modesto restaurante. La música era perfecta. Aleandro, si es que realmente era Aleandro, lo había perdido todo, pero no su increíble don para la música. El anciano empezó a tocar una pieza que le dio un vuelco al corazón al profesor Benedet. Era la balada número 1 de Chopin en sol menor, y la tocaba exactamente como Alessandro Rossi la había tocado en una famosa grabación de 1991. Cada adorno, cada sutil cambio de tempo, cada matiz emocional eran idénticos. No quedaba ninguna duda en la mente del profesor Benedet. Este anciano sin hogar era Aleandro Rossi, uno de los pianistas más grandes de finales del siglo XX. ¿Pero debía decir algo? El anciano claramente no quería ser reconocido. Había estado ocultando su identidad durante 30 años. Tal vez tenía buenas razones para querer permanecer oculto. El profesor Benedet miró a su alrededor en el restaurante. Todos escuchaban con asombro, pero nadie más parecía reconocer al anciano. Los jóvenes probablemente nunca habían oído hablar de Alessandro Rossi. Incluso algunas personas mayores podrían no recordar a un pianista de hace 30 años. Al profesor le temblaban las manos al sacar su teléfono. Buscó a Alessandro Rossi, pianista, y encontró una vieja fotografía de 1992. Mostraba a un joven de cabello oscuro sentado a un piano de cola. El rostro era definitivamente el mismo que el del anciano que tocaba ahora, solo que 30 años más joven. El profesor le mostró la foto a su esposa. Ella la miró, luego al anciano, luego volvió a mirar la foto. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. «Dios mío», susurró. «De verdad es él. ¿Verdad?» El profesor Benedetti asintió. «Estoy casi seguro. ¿Pero qué hacemos? Deberíamos decírselo a alguien». Ambos miraron al anciano que ahora tocaba una pieza de Bach.
Tenía los ojos cerrados y todo su cuerpo se balanceaba ligeramente con la música. Parecía tranquilo por primera vez desde que había entrado en el restaurante. La música parecía sanar algo dentro de él. Quizás deberíamos esperar, dijo su esposa en voz baja. Deja que termine de tocar y luego podrías hablar con él en privado. El profesor Benedetti accedió. No quería interrumpir la actuación ni avergonzar al anciano delante de toda esa gente, pero tenía la mente llena de preguntas. ¿Qué le había pasado a Alessandro durante todos esos años de ausencia? ¿Cómo había acabado sin hogar? ¿Por qué estaba allí, en San Marcos? El anciano tocó durante otros 20 minutos. Cada pieza era perfecta. Cada nota, llena de emoción. El profesor Benedetti reconoció algunas piezas de las antiguas grabaciones de Alessandro. Otras parecían ser nuevas composiciones creadas tras años de dolor y experiencia. Finalmente, el anciano dejó de tocar. Se quedó sentado en silencio un momento, con las manos apoyadas en las teclas. El restaurante quedó en completo silencio, salvo por el sonido de la respiración. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos. Empezaron con un aplauso, luego se extendieron por todo el restaurante y la multitud que estaba afuera. La gente vitoreaba y se secaba las lágrimas. Acababan de oír algo extraordinario, aunque no supieran exactamente qué era. El anciano se levantó del piano e hizo una ligera reverencia. Parecía avergonzado por toda la atención. Tomó su bolso de cuero y echó a andar hacia la puerta. El profesor Benedetti sabía que era su oportunidad. Tenía que hablar con el anciano antes de que desapareciera. ¿Quién sabía si alguien volvería a verlo? Disculpe, dijo el profesor Benedetti, adelantándose. ¿Podría hablar con usted un momento? El anciano se detuvo y lo miró. De cerca, el profesor Benedetti pudo ver la tristeza en sus ojos. Eran los ojos de alguien que había sufrido mucho. ¿Qué ocurre?, preguntó el anciano en voz baja. El profesor Benedetti respiró hondo. Debía ser cuidadoso con sus palabras. Soy profesor de música. Lo he estado escuchando tocar y creo que podría saber quién es. El rostro del anciano cambió. La expresión pacífica desapareció, reemplazada por el miedo y el cansancio. Apretó su bolso de cuero. No sé qué quiere decir, dijo, pero le temblaba la voz. Alejandro, dijo el profesor Benedetti con suavidad. Aleandro Rossi. Ese es su nombre, ¿verdad? El rostro del anciano palideció por completo. Por un instante, el profesor Benedetti creyó desmayarse. El bolso de cuero se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un golpe sordo. A su alrededor, la gente seguía hablando y riendo, celebrando la maravillosa música que habían escuchado. Pero el profesor Benedetti y el anciano permanecieron en su propia burbuja de silencio, mirándose a través de 30 años de misterio y dolor. ¿Cómo lo supo?, susurró a Leandro, con una voz apenas audible por encima del ruido de la multitud. Aleandro Rossi se quedó paralizado en medio del restaurante, mirando al profesor Benedetti con ojos llenos de miedo y dolor. El bolso de cuero yacía a sus pies, donde lo había dejado caer. A su alrededor, la gente seguía celebrando y hablando de la maravillosa música, ajenos al dramático momento que ocurría justo delante de ellos. Por favor, susurró a Leandro con voz temblorosa. Por favor, no se lo digan a nadie. El profesor Benedetti sintió una profunda angustia al mirar a este hombre destrozado que una vez fue uno de los pianistas más célebres de Europa. El Alessandro Rossi que recordaba de hacía 30 años era seguro de sí mismo y lleno de vida. Este hombre parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. No diré nada si no quieres, dijo el profesor Benedetti con suavidad. Pero Aleandro, ¿qué te pasó? ¿Dónde has estado todos estos años? Alessandro se agachó y recogió su bolso de cuero con manos temblorosas. Miró a su alrededor, viendo las caras felices de la gente que había disfrutado de su música. Por un instante, su expresión se suavizó un poco. No debería haber venido, dijo en voz baja. No debería haber tocado.
Me prometí a mí mismo que nunca volvería a tocar para un público. ¿Pero por qué?, preguntó el profesor Benedetti. Tu música es hermosa. Esta gente se conmovió con lo que tocaste. El rostro de Alessandro se contrajo de dolor. Porque cada vez que toco, recuerdo su voz. Cada vez que la gente aplaude, pienso sobre cómo nunca más me escucharía tocar. El profesor Benedetti lo entendió al instante. Sofía, tu hija. Aleandro asintió, mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Ella lo era todo para mí. La música no significaba nada sin ella para compartirla. La esposa del profesor Benedetti había estado escuchando la conversación. Se acercó y puso una mano suave en el brazo de Aleandro. Siento mucho su pérdida, dijo en voz baja. No puedo imaginar lo difícil que debió ser. Aleandro la miró con sorpresa. No esperaba amabilidad de desconocidos que conocían su historia. Durante 30 años, había evitado hablar con nadie de Sofía porque era demasiado doloroso. Esa noche, Alessandro continuó, con la voz apenas por encima de un susurro. Se suponía que vendría a mi concierto con su abuela. Iban a darme una sorpresa entre bastidores después de la actuación, pero nunca lo hicieron. Las palabras salieron lentamente, como si cada una le causara dolor físico. El profesor Benedetti y su esposa escucharon en silencio, comprendiendo que Alessandro probablemente nunca le había contado esta historia a nadie. La policía llegó a la sala de conciertos justo cuando yo estaba a punto de subir al escenario, dijo Aleandro. Me dijeron que había habido un accidente. Un conductor ebrio chocó su coche. Sofía murió en el acto. Su abuela sobrevivió, pero resultó gravemente herida. El profesor Benedetti recordaba haber leído sobre el accidente en los periódicos hacía 30 años. Pero escucharlo de labios del propio Aleandro lo hizo sentir real de una forma que los artículos periodísticos nunca podrían. Nunca di ese concierto, continuó Alessandro. Nunca volví a dar un concierto. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a subir al escenario y recibir aplausos por la música cuando mi pequeña ya no estaba? Se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, como si contar la historia lo hubiera agotado. María, que había estado observando desde detrás del mostrador, le trajo un vaso de agua. No sabía de qué hablaban, pero podía ver que el anciano estaba muy alterado. Después del funeral, Alessandro dijo, tomando un sorbo de agua, que no podía quedarme en Milán. Todo me recordaba a Sofía, nuestro apartamento, los lugares que solíamos ir juntos, incluso el piano en nuestra sala. Así que me fui. ¿A dónde fue, profesor?, preguntó Benedetti con suavidad. A todas partes, a ninguna parte. Simplemente caminé. Vendí todo lo que tenía, excepto algunas prendas que llevaba en esta bolsa. Tocó la vieja bolsa de cuero con aire protector. Caminé por Italia, luego por Francia, Alemania, Austria. A veces dormía en iglesias o estaciones de tren. A veces, gente amable me daba comida o un lugar donde pasar la noche. El profesor Benedetti estaba asombrado. Aleandro Rossi, quien una vez fue rico y famoso, había pasado 30 años vagando por Europa como un hombre sin hogar. Pero su música, dijo el profesor Benedetti, nunca tocó durante todos esos años. Alessandro asintió lentamente. Tocaba a veces, pero solo cuando estaba completamente solo, en iglesias vacías por la noche, en edificios abandonados, en pianos rotos que nadie más quería. No podía dejar de tocar por completo porque la música seguía dentro de mí. Pero nunca dejé que nadie me escuchara hasta esta noche, observó el profesor Benedetti. Tenía tanta hambre, dijo Aleandro, con aspecto avergonzado. No había comido en 3 días. Vi el piano aquí y pensé que tal vez el dueño me daría algo de comer si tocaba. Me dije a mí mismo que tocaría en silencio, nada especial. Pero cuando me senté al piano, la música se apoderó de todo. El profesor Benedetti terminó. Sí, siempre lo hace. Incluso después de todos estos años, cuando toco las teclas del piano, me olvido de todo lo demás. Me olvido del dolor.
Me olvido de que soy viejo y no tengo hogar. Simplemente toco. El profesor Benedetti miró a su alrededor en el restaurante. La multitud comenzaba a disminuir a medida que la gente se iba a casa. Pero muchos seguían allí hablando con entusiasmo de la increíble música que habían escuchado. No tenían pensé que acababan de escuchar a uno de los mejores pianistas clásicos de los últimos 50 años. Aleandro, dijo con cuidado. A esta gente le encantó tu música esta noche. Mira lo felices que los hiciste. Quizás sea hora de volver a tocar para el público. Aleandro negó con la cabeza firmemente. No, no puedo. Cada vez que veo a la gente disfrutando de mi música, pienso en Sofía y en cuanto le encantaba oírme tocar. Se sentaba junto al banco del piano y pasaba las páginas por mí cuando practicaba en casa. Se sabía todas mis piezas de memoria. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ahora, el profesor Benedetti y su esposa sintieron que sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar esta historia de amor y pérdida. Ella también quería ser pianista. Alessandro continuó. Solo tenía 8 años, pero ya demostraba un verdadero talento. Le estaba enseñando a tocar piezas sencillas. Dijo que algún día tocaríamos juntos, tal vez en un concierto para 2 pianos. Metió la mano en su bolso de cuero y sacó un pequeño piano descolorido. Fotografía. Mostraba a un joven Aleandro sentado al piano con una hermosa niña a su lado. La niña tenía rizos oscuros y una sonrisa radiante. Extendía la mano para tocar las teclas del piano mientras su padre. Esta es la única foto que me queda de ella, dijo Aleandro, sosteniendo la foto con cuidado. La llevo a todas partes. El profesor Benedetti y su esposa miraron la fotografía. El amor entre padre e hija era evidente en cada detalle. La forma en que Alisandre miraba a Sofía. La forma en que se apoyaba en él con confianza. La felicidad en los rostros de ambos. Era hermosa, dijo la esposa del profesor Benedetti en voz baja. Ella lo era todo. Aleandro respondió, mi mundo entero. Cuando murió, la música murió con ella. Pensé que sería una falta de respeto a su memoria seguir tocando para el entretenimiento de otros. El profesor Benedetti comprendió ahora por qué Aleandro había desaparecido por completo. No era solo dolor. Era culpa. Se culpaba a sí mismo por lo sucedido. Y pensó que continuar su carrera de alguna manera deshonraría la memoria de su hija. Aleandro, dijo el profesor Benedetti con suavidad. ¿Crees que Sofía querría que dejaras de tocar? ¿Querría que estuvieras sin hogar y hambriento durante 30 años? Aleandro levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás la mejor manera de honrar su memoria es compartir tu don con el mundo de nuevo. Llevar belleza y alegría a la gente a través de la música. De la misma manera que tú llevaste belleza y alegría a su vida. Aleandro lo miró fijamente un largo instante como si nunca antes se le hubiera ocurrido. A su alrededor, el restaurante se iba quedando en silencio a medida que más gente se marchaba. Pero los pocos que quedaban seguían hablando de la increíble música que habían escuchado. No sé si podré, dijo Aleandro finalmente. He estado huyendo durante tanto tiempo. No sé cómo parar. El restaurante se había quedado en silencio. La mayoría de la gente que estaba afuera se había ido a casa y solo quedaban unos pocos clientes dentro. Aleandro estaba sentado en la pequeña mesa, aún con la fotografía de su hija en la mano. El profesor Benedetti y su esposa se sentaron frente a él, sin querer dejarlo solo en su dolor. María se acercó a su mesa con cuidado. Había estado observando la conversación desde la distancia y pudo ver que algo importante estaba sucediendo. El anciano que había tocado tan hermosa música lloraba, y el profesor parecía muy serio. ¿Está todo bien?, preguntó con suavidad. El profesor Benedetti miró a Alessandro, quien asintió levemente. María, este hombre no es un indigente cualquiera. Es Aleandro Rossi, uno de los pianistas clásicos más famosos de Europa hace 30 años. Los ojos de María se abrieron de par en par. Miró a Alessandro con una nueva comprensión. Eres famoso. Yo lo era.
Aleandro, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo, antes de que perdiera todo lo que me importaba. María se sentó en la silla vacía de su mesa. ¿Qué había sucedido? Lentamente, con la ayuda del profesor Benedetti, Alessandro le contó a María la historia de la muerte de Sofía y sus 30 años de vagabundeo. María escuchó con lágrimas en los ojos, comprendiendo ahora por qué el anciano parecía tan triste a pesar de tocar tan hermosa música. Lo siento mucho, dijo ella cuando terminó. No puedo imaginar perder un hijo. Por eso no debí haber tocado esta noche, dijo Alexander. Me prometí a mí misma que nunca volvería a tocar para la gente. Se siente mal recibir sus aplausos cuando Sofía no puede oírlos. María pensó en esto por un momento. Recordó a su propio esposo, Jeppe, y la alegría que su forma de tocar el piano había traído a sus clientes. También pensó en su propio dolor cuando murió Giuseppe y en cómo había querido cerrar el restaurante porque le recordaba a él. ¿Puedo decirte algo?, dijo María. Cuando mi esposo murió hace 5 años, quería tirar su piano. Cada vez que lo miraba, lo recordaba tocando y me entristecía. Pero esta noche, cuando tocaste, sentí la presencia de Giuseppe de nuevo. No con tristeza, sino con alegría, como si su espíritu disfrutara de tu música. Alexander la miró con sorpresa. ¿Crees que a tu esposo le habría gustado que tocara? Sé que le habría encantado, dijo María con firmeza. Giuseppe siempre decía que la música es un don que debe compartirse. Decía que cuando alguien toca con el corazón, honra a todos los que alguna vez amaron la música. El profesor Benedetti asintió. María tiene razón. Tu hija amaba la música porque tú le enseñaste a amarla. Quizás compartir tu música con otros sea una forma de compartir también su amor por la música. Aleandro miró fijamente la fotografía que tenía en las manos. Durante 30 años, creyó que tocar música para otros traicionaría la memoria de Sofía. Pero quizás se equivocó. Quizás la verdadera traición fue ocultar su don y dejar que se apagara con su dolor. He tenido miedo, admitió en voz baja. Miedo de que si volviera a tocar, la olvidaría. De que la música reemplazara el recuerdo de ella. La música no reemplaza los recuerdos, dijo el profesor Benedetti con suavidad. Los mantiene vivos. Cada vez que tocas, compartes una parte de lo que tú y Sofía compartían juntos. En ese momento, una vocecita habló desde cerca de la puerta. Disculpe, señor. Todos se giraron y vieron a una niña de unos 7 años de pie con su madre. Había sido de los últimos clientes en irse, pero la niña había convencido a su madre de esperar. Sí, dijo Aleandro, secándose los ojos. Esa música que tocaste fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida, dijo la niña con timidez. Mi abuela dice, tocas como cantan los ángeles. A Aleandro se le cortó la respiración. La niña tenía rizos oscuros como Sofía, y tenía más o menos la misma edad que Sofía cuando murió. Por un momento, sintió que miraba al pasado. Gracias, logró decir. ¿Podrías enseñarme a tocar así algún día?, preguntó la niña esperanzada. He estado tomando clases de piano, pero no sueno como tú. La madre de la niña pareció avergonzada. Lo siento, Sofía. Deberíamos dejar que el hombre descanse. El rostro de Aleandro palideció por completo. ¿Qué dijiste? Se llamaba Sofía, respondió la madre. Se llama Sofía Martinelli. La sala se sumió en un completo silencio. Aleandro miró fijamente a la niña con el mismo nombre que su hija, con los mismos rizos oscuros, pidiéndole que le enseñara a tocar el piano, tal como su Sofía había querido aprender hacía 30 años. El profesor Benedetti y su esposa intercambiaron miradas. María se llevó la mano al corazón. Todos comprendieron que esto era más que una simple coincidencia. Parecía un mensaje, una señal de que quizá era hora de que Aleandro volviera a la música y a la vida. Aleandro se levantó lentamente y se acercó a la niña. Se arrodilló para quedar a su altura. Sofía, dijo en voz baja. Es un nombre muy bonito. Gracias,
dijo ella con una sonrisa radiante. ¿Me enseñarías? Aleandro la miró a los ojos inocentes y esperanzados. Pensó en su propia Sofía, que le había hecho la misma pregunta hacía tantos años. Pensó en todos los años que había desperdiciado ocultándose del mundo, negando su don a otros que podrían haber amado la música como su hija. Sí, dijo en voz baja. Me gustaría mucho. La niña aplaudió emocionada. ¿En serio? ¿Cuándo podemos empezar? Aleandro volvió a mirar a María, al profesor Benedetti y a su esposa. Todos lo observaban con ánimo y esperanza. No tengo dónde vivir, dijo Aleandro con sinceridad. Ni forma de mantenerme. María se levantó rápidamente. Puedes quedarte aquí, dijo. Tengo un pequeño apartamento arriba del restaurante. Puedes vivir allí y dar clases de piano. Quizás también podrías tocar para mis clientes a veces si quieres. Y conozco a mucha gente a la que le encantaría recibir clases de alguien con tu talento. El profesor Benedetti añadió el programa de música de la escuela secundaria, el conservatorio de música local. Serían un honor para ellos tenerte enseñando. Aleandro sintió algo que no había sentido en 30 años. Esperanza. No la dolorosa esperanza de que Sofía regresara de alguna manera, sino una nueva esperanza. La esperanza de que tal vez su vida volviera a tener sentido. La esperanza de que pudiera honrar la memoria de Sofía enseñando a otros niños a amar la música como ella. Tengo miedo, admitió. He estado solo tanto tiempo. No sé si recuerdo cómo estar con la gente. No tienes que decidirlo todo esta noche, dijo María con amabilidad. Quédate aquí esta noche, donde hace calor. Mañana podemos hablar del futuro. Alessandro volvió a mirar el restaurante. Hacía unas horas, solo había sido un lugar donde esperaba comer. Ahora sentía que podría convertirse en un hogar. Se volvió hacia la pequeña Sofía, que seguía mirándolo con emoción y admiración. ¿Cuál es tu canción favorita?, le preguntó. Todavía no conozco muchas canciones, dijo ella. Pero me gustan las alegres que hacen sonreír a la gente. Alessandro sonrió por primera vez en años. Una sonrisa sincera, no la expresión cortés que había mostrado con los desconocidos durante décadas. Conozco algunas canciones alegres, dijo. Y también algunas tristes que pueden ayudar a la gente a sentirse mejor cuando está sufriendo. ¿Te gustaría aprender ambos tipos? Sí, por favor, dijo Sofía. Alessandro se levantó y regresó al piano. Se sentó en el banco y comenzó a tocar una melodía sencilla y hermosa, una que a su propia Sofía le encantaba cuando estaba aprendiendo a tocar. Mientras la música volvía a llenar el restaurante, Aleandro se dio cuenta de que el profesor Benedetti tenía razón. La música no reemplaza los recuerdos. Los honra. Y tal vez, después de 30 años de dolor y soledad, era hora de volver a vivir. 6 meses después, el restaurante de Joseph se había convertido en el corazón de la comunidad musical de San Marcos. El viejo piano había sido afinado y pulido profesionalmente hasta que relucía. Aleandro había transformado la trastienda en un pequeño estudio de música donde daba clases a estudiantes de todas las edades. Todas las noches a las 7, Aleandro tocaba para los comensales. El restaurante siempre estaba lleno, con gente que venía de pueblos cercanos solo para escucharlo. Pero estos no eran los conciertos formales de su juventud. Eran actuaciones íntimas donde Alessandro podía ver cada rostro del público y conectar con cada persona a través de su música. La pequeña Sofía Martinelli se había convertido en una estudiante dedicada. Venía a clases 3 veces por semana y aprendía más rápido de lo que nadie esperaba. Tenía un talento natural que le recordaba a Aleandro a su propia hija, pero también tenía una personalidad musical única. Recuerda mantener las muñecas relajadas, le dijo a Alessandro durante una clase un martes por la tarde. La música debe fluir por tus manos como el agua, no luchar contra ellas. Sofía asintió con seriedad y volvió a intentar el pasaje. Esta vez, la melodía resonó con claridad desde el piano. Aleandro sonrió con orgullo.
La enseñanza le había traído más alegría de la que esperaba. Cada estudiante era diferente. Cada uno tenía sus propios desafíos y dones por descubrir. María observaba desde la puerta de la cocina cómo Alisandre trabajaba con Sofía. El anciano que había entrado en su restaurante hacía 6 meses lucía completamente diferente ahora. Había subido de peso y parecía saludable. Llevaba el pelo bien cortado y vestía ropa limpia que le sentaba bien. Pero lo más importante, la profunda tristeza que lo había rodeado como una nube oscura había desaparecido. El profesor Benedetti visitaba el restaurante a menudo, a veces con otros profesores de música y estudiantes de la universidad. Se había corrido la voz discretamente en los círculos académicos de que Alessandro Rossi estaba vivo y enseñando de nuevo. Pero Aleandro había dejado claro que no quería publicidad o atención mediática. Solo quería enseñar y tocar para quienes amaban la música. Una tarde de finales de primavera, una visita sorpresa llegó al restaurante. Elena Romano, la profesora de música del instituto, trajo a una anciana que caminaba lentamente con un bastón. Alessandro, dijo Elena, me gustaría presentarte a alguien especial. Es la señora Beatatrici. Alessandro levantó la vista del piano donde había estado tocando para los comensales. Al ver el rostro de la mujer, dejó de tocar inmediatamente y se puso de pie. Nana, susurró. Era su abuela, la bisabuela de Sofía, que ahora tenía 89 años. Había sobrevivido al accidente de coche de hacía 30 años y se había pasado todos estos años preguntándose qué habría sido de Alisandro tras su desaparición. Mi querido hijo, dijo con lágrimas en los ojos. Te he estado buscando durante tanto tiempo. Alessandro corrió hacia ella y la abrazó con ternura. El restaurante quedó en silencio cuando los clientes se dieron cuenta de que estaban presenciando una reunión que se había gestado durante 30 años. Lo siento mucho, Nana, dijo Alessandro llorando. Siento haberme ido. Siento no haberte contactado nunca. Sufría mucho y pensé que sería más fácil para todos si simplemente desaparecía. SHH, dijo ella, acariciándole el pelo como cuando era niño. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Se sentaron juntos en una mesa tranquila mientras Alessandro le contaba sobre sus años de vagabundeo y cómo finalmente había encontrado el camino de regreso a la música. Nonna Beatatrice escuchaba con amor y comprensión, secándose las lágrimas de vez en cuando. Sofía estaría muy orgullosa de ti, dijo cuando terminó su relato. No porque fueras famosa, sino porque encontraste el camino para volver a alegrar a los demás a través de la música. Tengo algo para ti, dijo Aleandro. Subió a su apartamento y regresó con la foto descolorida de él y Sofía al piano. Lo he llevado conmigo a todas partes, dijo, enseñándoselo a su abuela. Era todo lo que me quedaba de ella. Nonna Beatrice miró la fotografía y sonrió entre lágrimas. Estaba muy orgullosa de su papá. Dijo que solía decirle a todos que su papá era el mejor pianista del mundo. Ella también quería ser pianista. Alessandro dijo, le estaba enseñando. Lo sé, dijo Nonna Beatrice. Y ahora tú les estás enseñando a otros niños. ¿Crees que estaría contenta? Aleandro miró a su alrededor, a sus alumnos y a la gente que venía a escuchar su música. La pequeña Sofía Martinelli estaba en una mesa de la esquina con sus padres y los saludó con entusiasmo. Sí, dijo con seguridad. Creo que estaría muy contenta. Durante las semanas siguientes, Nana Beatatrice se convirtió en una visitante habitual del restaurante. Le encantaba escuchar a Aleandro tocar y verlo enseñar a sus alumnos. También compartió historias sobre Sofía que Alexander había olvidado o nunca conoció, ayudándolo a recordar la alegría que habían compartido juntos en lugar de centrarse solo en la tragedia. Una noche, mientras Alexander terminaba su actuación en la cena, la pequeña Sofía Martinelli se acercó al piano. Señor Alexander, dijo, he estado practicando la pieza que me enseñó. ¿Podría tocarla para todos? Alexander miró alrededor del restaurante. Los clientes asentían alentándolos.
Nunca antes había tenido a un estudiante actuando en público, pero Sofía se había esforzado mucho y tenía un talento real. ¿Estás seguro de que estás listo?, preguntó. Sí, dijo ella con seguridad. Y creo que a tu Sofía le haría feliz saber que la música todavía se comparte. El corazón de Alexander se llenó de calidez. Esta pequeña niña comprendió algo que a él le había llevado 30 años aprender. Que la música, ¿cómo? Para compartir, que el amor debía transmitirse, y que la mejor manera de honrar la memoria de alguien era mantener vivas las cosas que había amado. De acuerdo, dijo, levantándose del banco del piano. El escenario es tuyo. La pequeña Sofía se sentó al piano y comenzó a tocar la sencilla pero hermosa pieza que Alessandro le había enseñado. Su técnica no era perfecta. Aún estaba aprendiendo, pero tocó con tanta alegría y entusiasmo que todos en el restaurante sonrieron. Cuando terminó, los aplausos fueron cálidos y sinceros. Alejandro fue el que más aplaudió, recordando cómo su propia Sofía había soñado con actuar ante el público algún día. Al terminar la velada y al irse los clientes a casa, Alejandro se sentó solo al piano unos minutos. Tocó suavemente una canción de cuna que solía tocarle a Sofía cuando era muy pequeña. Gracias, le susurró a la fotografía que estaba sobre el piano. Gracias por mostrarme el camino de vuelta a casa. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, igual que aquella noche de diciembre cuando llegó al restaurante de Juspe. Pero ahora la nieve que caía parecía hermosa en lugar de fría y amenazante. Alessandro había aprendido que incluso en el invierno más oscuro, la primavera siempre volvía. Había pasado 30 años huyendo de su dolor, pensando que evitar la música de alguna manera aliviaría su sufrimiento. Pero el dolor no era algo de lo que huir. Era algo que llevar con amor, que transformar en algo hermoso que pudiera ayudar a los demás. Ahora, en lugar de tocar en iglesias vacías para un público de fantasmas, Alessandro tocaba todos los días para personas vivas y agradecidas. En lugar de vagar solo por ciudades desconocidas, tenía un hogar, una familia de estudiantes y amigos, y un propósito que honraba tanto la memoria de su hija como su propio don. La música nunca lo había abandonado realmente. Simplemente había estado esperando pacientemente a que encontrara el camino de regreso a ella y al mundo vivo donde el amor y la pérdida, la alegría y la tristeza podían transformarse en algo hermoso con el simple acto de tocar teclas y crear melodías que conmovieran el corazón de las personas. Alejandro apagó las luces del restaurante y subió a su pequeño apartamento. Mañana habría más estudiantes a quienes enseñar, más música que compartir y más maneras de honrar el amor que nunca muere. Incluso cuando las personas que amamos ya no estén con nosotros. La música, finalmente había aprendido, no se trataba de actuar para obtener aplausos ni de alcanzar la fama. La música se trataba de conectar con los demás, conectar con los recuerdos y conectar con esa parte del espíritu humano que necesita belleza para sanar y crecer. Y en ese pequeño restaurante de San Marcos, rodeado de amigos que se habían convertido en familia, Alejandro Rossi finalmente encontró el camino a casa.